Y de todas esas preguntas, lo único que pueden decir es eso. A ver, ¿qué más? No las... ¿Qué diagnóstico de órgano hicieron? Podemos decir que es un órgano macizo, ¿puede ser? No es hueco, así que es macizo, en la cual hay una presencia de un tejido epitelial, que es... Acuérdense, podemos... yo les había dicho que no había que decir macizo, porque ¿cuál era la perdón. cosa con la parte maciza? Porque todo es macizo, todo va a tener una consistencia. La macizo no es una descripción histológica en realidad. Yo le había dicho que diferenciáramos, ¿qué cosa había dicho que diferenciáramos? Otro grupo, a ver. ¿Parenquimatoso? ¿Cómo? ¿Órgano parenquimatoso puede ser? Ah, Claro. O... Me sale ¿qué otro hueco. tipo de- Claro, tubulares. Órganos huecos o tubulares. Ah, sí, había olvidado. Bueno, en este... ¿Pero qué órgano es? O sea, usted tiene que empezar diciendo, este preparado es tal cosa. Es Así que una qué sé yo. trompa para mí. sí. Para nosotros también es una trompa. Bueno, la segunda pregunta, ¿qué decía? Observamos ¿Qué algún epitelio. características tiene el epitelio? Ya lo que describimos más o menos hoy, que el epitelio es un epitelio simple, cilíndrico, pseudoestratificado, Para ¿Qué mí es más? cilíndrico simple. y que tiene microvellosidades. Y las microvellosidades ¿La hacen trompa el tiene loop. microvellosidades? Oh, Sí, sí. sí, Sí, profe. ¿Otro grupo? No recuerdo si son cilios o Creo que microvellosidades. son cilios. Tiene cilios. Sí, o sea, de tener, tiene algo que ayuda a... Tiene cilios, no son Ah, microvellosidades. cilios, me parecía que eran Siempre cilios. me confundo eso. Soy los dos. Se ve la pelucita en el preparado. Claro, esas pelucitas, sí. Bueno, bien reconociendo estructuras de superficie de membrana, mal diciendo que lo que son. Pero bueno, empezamos. Ok. Por lo menos en algo. ¿Cómo era que se decía cuando tienen microvellosidades o cilios? ¿Cómo se dice? O sea, no se decía de una manera... No, hacia la luz o... ¿Vos querés hablar de, o sea, lo de la polaridad celular, decís vos? No. Pensé que se decía de alguna manera cuando tenía como algo... ¿Te referías a queratinizado y no queratinizado? Ah, eso. Especializaciones de membrana. Pero eso nada que ver con los cilios y las vellosidades. Claro, no, es otra cosa. Por eso. Ok. Bueno. Pregunta que sigue. ¿Y la otra pregunta? Tiene capas y tiene células de estructuras características. sí, a ver, debajo de este epitelio podemos decir que encontramos una membrana basal, debajo, que estaría en conjunto, abajo de esto encontraríamos tejido conectivo. ¿No era Podemos decir músculo que liso? debajo Está bien. está el músculo liso, que sería Claro, esto. debajo del tejido, siempre tejido Claro. conectivo. Tenemos Sí. que podemos decir que es tejido conectivo laxo. Y debajo de este tejido conectivo laxo podemos decir que esto sería tejido muscular. Tejido muscular. Como dijimos que era una trompa, sería un tejido muscular liso. Bien. ¿Y lo que está más afuera? Esto blanco, ¿qué es? Pensé que eran dos. No sé, Se yo veo algunos ¿Alguien de vasos. otro grupo sabe? No, ya van a pasar su momento. Lo buscan y después me lo dicen. Dale, Bueno, dejo de compartir. Bueno, ¿y qué no, más? ¿Qué más? no terminan las preguntas todavía. Ay, perdón. Yo también, que estaba haciendo más preguntas.
Pues ya déjenos seguir. Sigo con. Uy, para. Sí, sí. ¿El preparado tiene estructuras o células características? Descríbalas. Para mí, Uy, se me trabó todo. puede, los cilios puede llegar a... Ah, sí, la estructura está como en... Me sale Y decir la- algo que no sé si es correcto, pero la estructura como en rama puede ser, que no es rama, no sé si la palabra exacta, pero me sale Las eso. ramificaciones de la mucosa. Ah, La ramificación de la mucosa sería lo correcto, eso es lo que sería característico de la trompa. ¿Qué más? ¿con qué otros tejidos se puede hacer diagnóstico diferencial? Eh, diagnóstico diferencial sería con qué otro tejido se parece Claro. o Sí, sí. Ah, ¿Puede ser con epididio? Ni a palo. no, me parece que es con las vesículas seminales. Con vesículas seminales es bastante parecido. Sí. Pero tienen una diferencia con respecto a la forma de las glándulas, si no me equivoco. Sí. Pero la vesícula seminal no tiene las células ciliadas, de eso se diferencia, me parece, que la trompa sí y la vesícula no tiene Bien. cilios. Sí, las ramificaciones de la membrana van a ver que son distintas. eh, y van a ver que el epitelio, el tejido conectivo que está debajo de la mucosa, entre un lado y otro lado de la ramificación, suele ser un poco más finito. La trompa es como es más grueso, y dijo la compañera de que no tiene cilios la vesícula. ¿Y el origen embriológico? Son los conductos paramesonérgicos del ectodermo, ¿puede ser? Ay, casi. Del mesodermo intermedio. Ah. Bien. ¿A ustedes les parece que esta descripción del preparado está aprobada o no está aprobada? No. No. si usted es bueno, profe, sí. Por más bueno que sea, no. No, sí, está bien. Es que ya de entrada ya dijimos igual que estábamos flojos. No, no, no. No es para cagarlos a pedo ni nada. O sea, es una cuestión de. Estas son actividades que la idea es entrenarlos para que ustedes vean en qué condiciones están para poder rendir. Hay, Sí, está bueno eso. hay tiempo para modificarlo, hay tiempo para que vayan viendo y también vayan perdiendo el miedo a hablar. Porque yo les. Así que yo voy a estar con ustedes y yo me voy a poner. O sea, la situación era más o menos similar a cómo yo tomo un parcial. Por ahí soy un poquito más malo en ese sentido, de que ahora tengo consideración de que ustedes todavía falta, están rindiendo, están haciendo otras cosas y no tienen por qué saber todavía porque esto es un entrenamiento, pero en el momento del examen, si ustedes empiezan así a dar vueltas y no me dicen el diagnóstico del órgano, yo les voy a preguntar como 2 o 3 veces el diagnóstico del órgano, y si no me lo dicen, ya está, termina ahí el examen. ¿Bien? ¿Es la primera etapa lo de los preparados? Es medio que da igual. Sí, yo lo suelo hacer inicialmente porque si después dicen todo bien y esto está mal, es como que perdimos tiempo. Ok. Pero, pero más que nada es por eso, porque son cosas fáciles, cosas simples. Fíjense que yo no les pregunté nada muy loco, no les señalé, digan, decime qué es esta celulita que está acá. Fíjense que es una descripción, la idea es que ustedes se ordenen, ¿bien? Y no tengan miedo. O sea, yo no quiero generar o sea, no quiero darle esta clase para que ustedes tengan miedo, sino que vayan viendo cómo estudiar y cómo organizarse, porque yo, Miguel, estas preguntas se las dije hace no sé hace cuánto, ya se las dije. Y veo que no han estudiado así con esta forma. Bueno, tenganlo en cuenta, yo se los dejo por algo. Vamos al grupo Ok. 2. Bien, gracias. A ver, grupo 2. A ver si no habla nadie. Grupo 2. No sé si alguno del grupo puede compartir pantalla. Yo no puedo.
estábamos hablando con mi grupo y nosotros en diagnóstico de órgano pensamos que podría llegar a ser uréter. O yo y pienso que es uretra, pero no sé bien la diferencia. Bien. Sobre todo por el epitelio cilíndrico pseudo estratificado, puede ser. No. Creo que No. es cilindro. Es epitelio de transición, un urotelio. Bien, Ajá. bien. Eso. Por eso yo, o sea, en el grupo yo creo que pusimos que era ureter justamente por ese tipo de epitelio. Bien. Porque ¿Cuáles son las es características del la epitelio? característica. Claro. ¿Cuáles son las características del epitelio de transición? Presenta células en cúpula, que serían estas que tienen como forma de paraguas también. Bien. ¿Y qué más? Que las células están dispuestas, no, están compuestas, puede ser por 3 capas, una capa superficial, una capa intermedia y una capa basal. ¿Y qué más? Y que además tiene músculo liso en 3 capas, una No, pero del longitudinal. epitelio de transición estoy hablando yo. Ah, no. Mm. Del epitelio de transición. ¿Cómo se dan cuenta ustedes que cómo definen un epitelio de transición y cuáles son sus características? Puede ser que porque la capa superficial tiene esa forma de cúpula o de sombrilla también llamada. Bien, eso ya lo dijeron lo de las 3 capas del epitelio, ¿y qué más? Ajá. Y porque tiene la capacidad de modificar su forma, de acuerdo, o sea, que se puede distender y no distender. Tal cual, eso, si nosotros podemos, o sea, esto no es una característica estática que no se va a ver en un preparado, pero sí en una dinámica. Si nosotros hiciéramos con el mismo órgano, si estuviera distendido o si estuviera vacío, tendríamos diferentes disposición de las células. Eso sería como la otra característica, que sería una cuestión de concepto más que de lo que ustedes pueden ver en el preparado. Bueno, bien. Y los que dijeron que es uréter, ¿cuáles son las características que utilizaron del preparado para decir que es uréter? Por la parte, bueno, por esa capa muscular gruesa que tiene. A ver, ¿cuáles son las capas que tiene? Internamente ahí se ve la que sería la capa longitudinal y externamente No del músculo, sino del preparado entero. ¿Qué capas tiene? la mucosa muscular. El ureter no tiene una mucosa, una muscular y una adventicia. ¿Una qué? Adventicia también. ¿Puede ser? No. ¿Y entre la mucosa y el músculo qué hay? La submucosa que El sería... Tejido La conjuntivo, puede ser. lámina propia. La muscular. ¿Qué tenemos? ¿Célula, músculo? Ah, La lámina propia, ¿no, profe? ¿qué era la lámina propia? Tejido conjuntivo ¿Y está por debajo de qué? de la capa mucosa. Bien. Y después tenemos la muscular. ¿Cómo es la muscular? La muscular tiene 2 capas, una capa longitudinal interna y la circular, son 3, perdón. La longitudinal interna, la circular media y luego la longitudinal externa. Bien, ¿y acá se ven esas capas? Creo que se ven, sería esto, que se ve medio... ¿Pero ves las 3 capas ahí? Yo no las podría diferenciar. No se ven todas las capas. Bueno. Hasta acá, ustedes tienen que decir que ven ven un preparado ustedes dicen uréter, o sea, yo digo cómo tendría que ordenarse la descripción. Uréter es un preparado que tiene un epitelio de transición, las características ya las dijimos, que debajo de eso va a tener un tejido conectivo laxo, que se va a ver,
debajo de la mucosa, y una tercera capa que va a tener la capa muscular, que va a estar dispuesta en 3 capas, las 3 capas dijeron longitudinal, circular, longitudinal, que en este preparado se ven solamente las 2 primeras, y la tercera no se alcanza bien a diferenciar. Bien, ese sería como el orden de ustedes tendrían que describir el preparado. Nosotros decimos que hacemos diagnóstico de uréter, ¿por qué? ¿Qué cosas tomaron para decir que es uréter? Por la capa mucosa y después por lo que serían las capas de músculo liso. Bien, nosotros hacemos el diagnóstico porque tiene un epitelio que es característico del urotelio y la distribución del músculo liso a su alrededor. ¿Con qué otro preparado podrían hacer diagnóstico diferencial? Vejiga. Bien, ¿por qué? ¿Y qué diferenciarían entre la vejiga y el ureter? El tamaño del lumen. ¿Y qué más? Porque este puede ser un repliegue de la vejiga y nada. El lumen acá no están viendo, por eso lo puse a propósito. Acá el lumen tiene un chiquitito, pero no es lo que te van a determinar. Puede ser que la vejiga sea la que tiene 3 capas distintas, o sea, a nivel muscular, y el uréter tenga 2 capas de la parte muscular. No. Con respecto a la muscular, el uréter lo que tiene una distribución más característica, o sea, más diferenciada. Se pueden ver las capas circular y longitudinal, a diferencia de la vejiga, que si bien está conservada esa distribución, es más mezclada. El músculo detrusor de la vejiga es como que son fibras que están más entrecruzadas entre ellas y no tiene una distribución tan sectorizada como está en el uréter. Esa como sería como la diferencia más grande. Y además el epitelio de transición en la vejiga es mayor. Ustedes tienen que recordar, conforme va saliendo desde el cáliz hacia el uréter y después hacia la vejiga, cada vez vas a tener más urotelio. Generalmente va sumando como de a 3 capas. En el cáliz tiene de 1 a 3, en el uréter tiene más o menos de 3 a 6, y en la vejiga suele tener de 6 a 9 capas de células en lo que es en la forma de relajada. Eso sería como las cosas que tienen que tener en cuenta para decir es uréter o es vejiga. Si bien yo no soy tan estricto en respecto a la lesión del diagnóstico diferencial, porque la verdad que es muy difícil y es muy complejo y no siempre se respetan todas estas cosas, así que por ejemplo, si ustedes me dicen, yo pienso que es uréter por esto, esto y esto, pero se lo confunden con vejiga por lo mismo, porque fíjense que este epitelio es un poco más grande y no se alcanza a diferenciar bien las diferentes capas del músculo, yo no les voy a dar desaprobado si ustedes me decían que esto era vejiga. Pero sí les voy a preguntar estas cosas en el oral, o sea, porque fíjense que si bien es como medio sutil la característica de uréter en esto, se puede intentar, o sea, se piensa que es más parecido a un uréter más que a una vejiga. Bien, pero supongamos que ustedes me dijeran vejiga en esto, yo les voy a preguntar, bueno, en el uréter, ¿cómo lo diferenciarían? Si ustedes me lo dicen bien en el oral, estaría bien el preparado, estaría aprobado y con el punto máximo también. Bien, así que con eso quédense tranquilos. Pero, nada, tienen que describírmelo ustedes, no yo. Bueno, Sí, profe. ¿y cuál es el origen embriológico? El mesodermo, la yema ureteral. ¿Es de mesodermo? o ¿De la yema ureteral? ¿Y qué mesodermo es? Mesodermo intermedio, profe. Bien, acuérdense decir eso, mesodermo intermedio. Justo estos preparados tienen la mayoría de sus componentes son de una sola capa embriológica, pero tengan en cuenta que hay otros preparados que tienen más de una sola capa. Bueno, grupo 3. Acá estamos, a ver. Estoy buscando un segundo. Dale.
Bueno, acá vamos a tener un preparado de lo que va a ser vesícula seminal. Vamos a empezar desde lo que va a ser la luz del preparado hacia lo que va a ser el exterior. Empezando por la parte de la luz, vamos a tener que va a ser una capa de células cilíndricas simples. A ver si es que no puedo anotar. Ahí está. Esta va a ser una capa de células cilíndricas simples. Vamos a tener que el preparado en realidad dentro de las características más llamativas va a ser que va a ser un órgano que se va a ver tubular y con hartos tabiques bastante tortuosos que van a ser los pliegues de lo que va a ser la vesícula seminal con su capa mucosa. Más hacia el exterior nosotros vamos a tener vamos a tener lo que es la lámina propia. A ver. Está muy chiquitito este preparado. Sí, no hace falta que lo muestre. Y bueno, lo que va a ser la lámina propia, y hacia más exterior vamos a tener anillos principalmente de lo que va a ser músculo liso. Características de este órgano, bueno, lo que va a ser el epitelio mucoso, como dijimos anteriormente, que se va a diferenciar de lo que va a ser trompa de falopio, principalmente porque este órgano, órgano con el cual se puede confundir, se va a diferenciar porque este no va a tener los cilios, como dijo mi compañera anteriormente en el preparado pasado. Y bueno, creo que eso no hay mucho que decir de este preparado. Y bueno, la secreción que va a tener lo que va a ser estas células van a estar dadas principalmente por lo que va a ser según por así decirlo, la cantidad de hormonas que anden rondando según lo que se vaya pidiendo. Guitarra ahí. Sí. A ver, bien. Muchísimo más ordenado. Me gustó un poquito más la descripción. Faltan un poquito de cosas de hacer un poquito más de descripción, un poquito más fina. Eso alcanza para hacer una descripción aprobable, pero no tendría la nota máxima. 5, 6 por el 6. Pero, fíjense, hay que describir más el epitelio, digan cómo está, o sea, si bien ustedes los libros digan que, o sea, pareciera que fuera cilíndrico, este epitelio pareciera va a ser un cúbico alto o un cilíndrico bajo, carece de especializaciones de membrana, tenemos una lámina basal, perdón, una lámina propia que tiene un tejido conectivo laxo, que el músculo liso está dispuesto de forma circular, es un tipo de músculo liso, que va a tener algunas proyecciones que va a estar dentro de los tabiques mucosos. Los tabiques mucosos van a tener proyecciones hacia la luz que van a formar con poca cantidad de tejido conectivo entre epitelio y epitelio. La secreción de la mucosa va a ser una secreción eosinófila, homogénea, principalmente por su formación de glúcidos que va a tener en su componente. Va a ser un órgano que se encuentra retroperitonizado, por lo cual no va a tener un epitelio, pues no va a tener peritoneo, entonces no va a tener un mesotelio, y por ende su capa más externa va a ser una adventicia. Las capas van a ser 4, mucosas, submucosa o lámina propia, y muscular y adventicia. Es un órgano que se le puede hacer diagnóstico de órgano por las características del epitelio, su secreción y su distribución del músculo liso. Y las diferencias, el diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con trompa de falopio. La trompa de falopio, a diferencia de este órgano, va a tener un epitelio cilíndrico, ciliado, simple. Y su componente de secreción va a ser muchísimo menor que en la vesícula seminal. Además de la distribución del tejido conectivo por debajo de la mucosa entre lo que son las proyecciones de la glándula, que van a ser en menor proporción, o sea, menor grosor que en la vesícula seminal. ¿El origen embriológico de este preparado cuál es?
conducto mesonéfrico de Wolf, si no me equivoco. Bien. Y lo que van a tener que es del mesodermo intermedio. También otro preparado con el cual se pueden hacer diagnósticos diferenciales con próstata. La próstata, a diferencia de este preparado, va a tener las calcificaciones prostáticas, la distribución del epitelio va a ser más, tiene como una distribución más desorganizada y tendencia a que sea un poquito más bajo, no va a ser epitelizado, o sea, no va a tener especializaciones de membrana la próstata, y en algunas porciones puede llegar a tener un epitelio cúbico doble, que ya sería estratificado porque tiene más de una sola capa. Y a diferencia de la vesícula seminal, va a tener las fibras, las estructuras fibrosmusculares debajo de la mucosa. Nada, esa cosa como para agregar. Fíjense cómo cambia la descripción que di yo. Y vamos a poner un 10. La descripción que les di yo respecto a la que dieron ustedes. O sea, por ahí ese como quiero que sea como el objetivo. Cuando ustedes preparen y estudien el preparado, como que organícense un poquito más. Estuviste re bien, Camila, igual. La verdad que estuviste bastante organizada, pero como que le falta ese poquitito nomás. Pero tengan en cuenta que esto lo tienen que hacer ustedes sin tener el libro abierto. O sea, estos tenían el libro abierto, lo hablaron en grupo, sacaron las dudas, hablaron... Bueno, tenemos que Aparte llegar... podemos googlear también, profe. Claro, no, por eso es la idea. O sea, la idea es que esa actividad sea así hoy. O sea, esta actividad la planeé de esta forma para que ustedes vayan viendo cómo estudian y cómo plantea la descripción de los preparados. Por ejemplo, deja de compartir, así comparto yo. ¿Alguien se anima a describir este preparado? Este es re fácil. Me voy a arrepentir de esto, pero es cuello uterino, ¿no? ¿Cómo? Es cuello uterino. ¿Por qué? A ver, un segundo que lo escucho bajito. Porque se ve la zona de transición. Bien. Juguemos a que ustedes están en el parcial y ustedes tienen que describir esto. Nada, anímense, es el momento. Si yo les muestro este preparado, ¿cómo empiezan a hablar ustedes? Ustedes a la hora de rendir un examen, ustedes tienen que pensar que tienen que ir a comerse ese examen, ustedes a mostrar todo lo que saben, mostrarse seguros, mostrarse que lo saben. Por más que no lo sepan tan completo, por más que no sepan mucho. Pero ustedes arranquen solos, empiecen a hablar solos. Les va a dar mucha ventaja en un montón de cosas eso. A ver. Bueno, este es un preparado de... vamos a tener aquí un preparado de lo que va a ser cuello uterino, se va a ver marcadamente lo que va a ser la zona de transición. Vamos a tener por un lado en la parte más arriba lo que va a ser un epitelio estratificado, no queratinizado. Por debajo vamos a tener un epitelio, diría que cilíndrico simple. Podemos acá ver la lámina basal. Por debajo vamos a tener lo que va a ser un epitelio glandular, que se va a notar por los espacios acá blancos que se ven por acá. A ver, estos espacios blancos, que si no me equivoco van a tener en su interior lo que va a ser contenido mucoso. Por acá podemos ver algunos vasos. Y, acordate, Camila, pausa. Acordate el esquema de que nosotros habíamos hablado. O sea, una cosa es lo que estás viendo acá, que está bien la descripción que hiciste, cómo empezaste,
Pero vos una vez que ya sabés el diagnóstico del órgano, embalate y seguí hablando de todo. O sea, decir cómo está distribuida las capas. ¿Qué parte? O sea, porque vos dijiste cuello uterino, pero ¿de qué órgano es? O sea, el órgano sería útero. La parte que estamos viendo es cuello uterino. Digo que es cuello uterino por esto, esto y esto. ¿Qué cantidad de qué capas tiene? ¿Cómo lo vemos acá? Bueno, en la parte de arriba tenemos muchas capas. Son numerosas capas y se ve por acá lo que es la lámina basal, entonces podrías decirse que termina por acá. No es lo Profe, mismo lámina basal que lámina propia o tejido o submucosa. ¿empezamos desde acá o empezamos, eso porque a veces me confunde desde dónde empezar a describir las estructuras? Con algunos órganos, por ejemplo este que está como medio raro para mí al menos, ¿cómo lo empiezo a describir? Como Desde ustedes este quieran, lugar. las capas van a ser las mismas si hablan desde afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera van a ser la misma Bueno, cantidad de capas. está bien. ¿Cuáles son las capas del útero? Mucosa, muscular y serosa. Bien, ¿cómo se llaman en el útero esas capas? La mucosa, el endometrio, muscular era miometrio y serosa perimetrio. Bien. Entonces acá, por ejemplo, para que ustedes quede como más cheta la descripción, ustedes digan, va a tener tres capas, una mucosa, una muscular y una serosa, que en el útero van a adquirir nombres particulares, endometrio, miometrio, perímetro. Nada, eso. Ahí en la imagen lo que se puede ver ahí en la parte de abajo sería el endocervix. ¿Puede ser? Claro, ¿qué es lo que puede decir el epitelio, la parte glandular del epitelio, cilíndrico, ciliado, no estratificado? Se va a adquirir en este caso el nombre de endocervix, y el epitelio estratificado, plano, no gratinizado, exocervix. ¿Qué más? ¿Por qué es importante la zona de transición? ¿Qué características tiene? ¿Qué características clínicas qué asociación clínica pueden hacer con la zona de transición? Y la zona de transición debe tener que ver con la parte del endometrio que se recupera, digamos, o sea, que se regenera, si no me equivoco, con la parte secretora y la parte proliferativa. Claro, pero Supongo, ¿no? Que esa transición tiene que ver con eso. Pero clínicamente, ¿cuál es la importancia clínica de esta parte? Saber la histología de esta parte. Porque Para si ver no me si equivoco, ¿Para qué? para saber si hay alguna patología. Bien, ¿para qué se hacen el PAP las mujeres después de cierta Para edad? ver si tienen cáncer uterino. ¿Y qué tiene que ver con esto entonces? Sirve para que el Papa Nicolau o sea, tome muestra desde de acá, desde el endocervix. ¿Alguna vez, no sé si alguna de ustedes se hizo un PAP alguna vez, pero vieron que tiene como dos partes? Una paletita que hace la muestra del exocervix y otra como un cepillito que hace la muestra del endocervix. sí. Bien. ¿Por qué es importante la del endocervix y qué es lo que va a buscar ahí? Como para ver si no se pasan, si no se pasan unas células para el otro lado, digamos. Es como que las células se empiezan a como degenerar o copiarse con las otras, no sé cómo explicarlo. Ah, no. Eso es cuando vos tenés eso se hace con otra cosa cuando ya tenés se hace la prueba del yodo con eso para ver si tienen células endocervicales en el exocervix. Pero Claro, eso eso quería decir. cuando tenés alteraciones de lo que es la celularidad, es eso. Sería como las lesiones precancerígenas, por así decirlo. Pero bueno, en el Papa Nicolau lo que se hace es la muestra de los dos lados para ver si tenemos alteraciones en alguna de las células. Las células se descaman, salen hacia la luz, y esas células del exocervix y las del endocervix pueden modificarse y tener cáncer. Bien.
el epitelio de transición es como en teoría el lugar donde tiene más predisposición a hacerlo, por eso es importante. Nada, es medio Bien, perfecto. una huevada eso, pero depende si por ahí le toma a otro profesor, capaz que se los pregunta. A mí no me gusta mucho preguntárselos, pero porque medio que es medio el pedo. Es como decir, Pero igual es importante saberlo, o sea, más allá de que no nos preguntes. sí, nada, es como cualquier otro cáncer, o sea, lo que tiene que importante en el cuello de útero, que es uno de los más frecuentes de las mujeres, pero es por eso. Pero en realidad es como describir un método de screening puntualmente de un tipo de cáncer, pero hay un montón de, o sea, el de colon no le hacemos tanto hincapié, pero... En la piel también. Por eso, es como que no sé por qué razón en esto le gusta hacer hincapié en el del cuello solamente, pero bueno, yo se los digo porque si les preguntan. Igual que sea porque, por ejemplo, este epitelio plano estratificado tiende a ser como un epitelio, por así decirlo, como que recibe mucho impacto mecánico. Eso no puede como hacer que el cáncer avance más rápido, esa clase de epitelio. No, pero sí tiene que ver con su exposición, o sea, el lado va a estar hacia afuera, va a ser el exocervix, por esa misma razón, las características del epitelio van a tener que ver con eso. Fíjense que el cuello de útero, por el cuello es por donde pasa el bebé, son los que está en contacto cuando tienen algún tipo de penetración vaginal, o sea, es el lugar con bastante fricción en cierta forma, entonces es importante tener esas características. Está bien esto que dijiste vos, Cami, creo que habló. Nada, pero bueno. Nada, para mí no me parece una huevada porque no es nada, es como decir, epitelio de transición asociado a cáncer de cuello de útero, uno de los cánceres más frecuentes de la mujer, y nada más. Bueno, ¿cómo se sintieron con esta actividad? Está bueno para practicar, pero Está bueno para ver lo que falta. Bueno, la idea es que en estas semanas vamos a seguir haciendo este tipo de actividades, por ahí vamos a hacer un poquito, esta semana fue como más abocado a lo que fue listo, pero por ahí me gustaría más que vayamos viendo esto. Queda todavía ver 2 temas, linfático, que lo vamos a ver la semana que viene, no sé qué les dan mañana a los otros chicos, pero bueno, después yo coordino con ellos para ver, porque me parecía como medio al pedo seguir agregando temas y por ahí esto que era medio importante, la forma para ir a la hora de estudiar y demás, y para agarrar linfático también, está bueno que lo vean un poco más ordenado. Bien. Bueno, les dejo las otras fotos, vieron que habían 6 preparados, hablamos de 4. Intenten hacer la práctica en sus casas de ver, de organizarse, de escribirlo, agarrar a otro preparado. Si quieren agarren las fotos, un montón de fotos que sacaron y las muestras. Intenten hacer ese ejercicio, porque la verdad, si ustedes no lo hacen, no les va a salir el método del examen. Además, Profe, la parte embriológica, en el preparado solamente preguntás el origen embriológico o después se pueden meter otros temas de embriología en el examen oral. No, obvio que van a haber otros temas de embriología. Ok. El origen es como el detalle de la descripción de preparado. Bien. Es como una forma de preguntarle un poquito más de embrio. Puede ser la pregunta más específica de esa descripción del preparado. Yo le pregunto el origen embriológico. Puede ser que les pregunte, que me lo hagan describir más profundo, o que me hagan toda la descripción de todo el proceso hasta que llegue al órgano, o que le pregunte cualquier otra cosa de embrio. Depende de cómo vieron. Bien. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Algo que quieran preguntar? No. Profe, Sí. mañana seguramente algunos de nosotros tenemos que rendir, tenemos un examen final. Bueno, yo entraría capaz que media hora más tarde, no habría problema. Porque yo estoy en el último grupo. Hoy me habían escrito, no me acuerdo quién me escribió. Yo, que me profe, preguntó. porque rendimos taller, y bueno, yo salí justo a las 5:35 y me metí. Pero sí, hoy rendíamos algunos y después rendían mañana, entonces justo Bien. coincide con horarios. Listo.
Claro, ustedes tengan en cuenta que, ¿cómo se llama? Siempre que ustedes tengan un examen, lo que tienen que pedir es una constancia de examen y ahí se les justifica la falta. Nada, o sea, hagan lo que yo siempre les digo. Si pueden conectarse de alguna forma, por más que no estén en la clase, sería como lo mejor, lo ideal, pero si no pueden, se les complica, están lejos, bla, 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 consiga la constancia de examen. Bueno, Justo mañana, yo Porque ustedes tienen que imaginarse, porque si no a mí se me hace un quilombo de la forma de justificar las faltas. Siempre ustedes tienen que, si bien, no sé, lo tenemos todo registrado porque siempre está escrito en algún lugar, evítense las situaciones esas justificándose ustedes. Si ustedes tienen las constancias y demás, no pasa nada. Pero nada, o sea, acostúmbrense a que sea así para toda su carrera, de acostumbrarse de cómo se hacen las cosas. O sea, no confíen nunca en nadie, nunca se queden con las palabras de alguien que les diga, siempre agarren los papeles. Porque les va a pasar que en algún momento le va a decir, sí, 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 está todo bien, y después a la hora de cuando aprieten el zapato más arriba, los van a cagar a ustedes. Eso ténganlo en cuenta, siempre pasa. Yo por esa forma también, o sea, yo le escribo, qué sé yo, pero supongamos que a mí se me pasa la falta, me olvido, no está escrito, usted tiene una forma de justificarlo, ¿bien? Es más que nada por ustedes, no creo que haya problema, yo la verdad que ahora este fin de semana tengo que pasar las faltas para lo que son los parciales, pero nada, tranqui con eso. No se vuelvan locos, la verdad que yo no los persigo con las faltas y demás. Voy a ver, probablemente o sea, yo le voy a pasar las faltas a Ávila, así que nada, si a alguno se le pasa por una falta o vemos, lo voy a hablar primero con ustedes, a ver si tienen algún tipo de justificación y ahí vemos cómo hacer. O sea, si me pasa que alguno queda libre, les voy a escribir para ver si, si tienen alguna justificación que a mí no me hayan pasado. Igualmente, si alguno, ya ahora que está la de clase, si colgó en mandarme la cosa, que cuando yo le pedí la justificación, mándenlo así queda registrado en mi mail. Bueno, ¿alguna pregunta más? no, ¿Alguna recomendación de libro de, bueno, esto ya se ha preguntado antes, pero libros de Embrio? En realidad me está costando bastante. Con Embrio, o sea, el Lagman alcanza, la verdad que el Lagman es re cortito, pero alcanza. No es de mi devoción, pero la verdad que yo cuando estudié, o sea, no es de mi devoción como profe, cuando yo estudié, hice la materia, estudié el Lagman y estudié literal 2 días antes, me leí todo de embriología. No lo recomiendo para nada, porque no sirve, no aprenden, y es súper estresante estar dependiendo de un aprendizaje así. Pero la verdad que es corto, o sea, te lo lees en un día, te lo relees. Yo me lo leí en un día. Pero bueno, las capacidades y la forma de organizarse son distintas. Yo tengo mucha memoria, entonces me lo leí, lo pude escribir en el examen y después me lo olvidé el otro día. O sea, no es la idea de cómo aprendan ustedes embriología. Pero la verdad que si ustedes lo estudian a conciencia, del Lagman es cortito, le alcanza, y fíjense que yo no me pongo tan meticuloso con embrio. Yo quiero que aprendan los procesos, quiero que aprendan los detalles. O sea, los detalles son detalles, pero fíjense que, a diferencia de biología molecular, es como un cuentito en embriología. Embriología es como ver cómo empieza, cómo sigue y en qué estructura deriva. Listo. claro, porque es un proceso. Una Claro, cosa lleva a la otra. por eso, ustedes tienen que aprender eso. Es como que ustedes quieran ver una película y contar la película. Es exactamente lo mismo. Acá tienen que tener ese objetivo. Si ustedes no me pueden contar cómo empieza la película, qué pasa en el... Está no bueno me verlo. entienden. Sí, así es diferente. Sí. Por eso, o sea, yo por ejemplo, si yo yo le estoy preguntando cómo llegan al final de la película, casi siempre. Pero Bien. entonces ustedes vean, o sea, ustedes intenten saber, o sea, si les falta una partecita en el medio, nada, vuelven a releerlo, vuelven a estudiar así. Bueno, gracias. Espero no haberlos desanimado mucho, pero bueno, la idea es eso, es entrenarlos para el examen, tanto conmigo como con cualquier otro profesor. Está bueno, profe, nos mete más presión.
No, está bien. Para mí la verdad, decir la verdad de cómo son las cosas es lo mejor. O sea, está bien. Nada, yo siempre digo lo mismo, yo les doy la clase a ustedes como me hubiera gustado que me lo hubieran dado a mí en histología, yo hice segundo año. Porque la verdad que si no se da muy por encima, son clases teóricas que después de agarrar el libro, cuando estás solo y te sentás no entendés nada, no entendés nada, estudias todo de memoria, estudias todo para probar, y la verdad que no es tan complejo así, o sea, si lo sacamos esa presión, nada, el contenido se los voy a tomar, o sea, tampoco se tranquilicen tanto que, ay, sí, profe piola. El contenido se los voy a tomar. Pero una cosa es tomárselo así, entendiendo, razonando, y me da igual que se confundan una característica del tejido conectivo, pero si todo el resto lo estamos diciendo bien y está siendo ordenado, pensado, razonado, no pasa nada. Por eso. O sea, nada, el 10 o el 9 está lejos, o sea, le falta un poco para eso, pero yo quiero que por lo menos algo les quede de todo, o sea, que ustedes terminen el primer cuatrimestre al menos ahora sabiendo la mayoría de los temas del primer cuatrimestre. Es eso. Nada, yo les voy a tomar de todo, les voy a tomar casi todos los temas, muy poquitos temas van a quedar afuera, porque la verdad no son tantos como ustedes creen que son, la verdad que son poquitos temas ahora, pero la idea es que sea en un orden lógico, o sea, les voy a tomar la complejidad, les voy a ir preguntando primero para probar, y una vez que superen ese límite de aprobación, les voy a ir un poco más fino, hasta ver hasta qué nota llegan. Esa es la forma que tengo yo de evaluar. Hasta que trastabillemos. Nada, o sea, o sea, de verdad, o sea, es medio eh, no sé si es traumante la palabra, pero sí, o sea, yo les voy a ir al límite de ustedes, o sea, hasta donde lleguen, lo voy a seguir tomando, y ahí vamos a ver qué nota tienen, pero ustedes tienen que, el objetivo de ustedes ahora es aprobar, y después vemos qué nota le queda, pero vienen bien, o sea, los que hablan al menos, los que vengo escuchando, vienen bien.